La imagen del video, así como el título, no son clickbait y te voy a mostrar con datos e información lo que te voy a comentar en este video. Este simple video es uno de esos que si lo ves en un momento oportuno y sabes aprovechar las oportunidades, que por eso estás viendo este video, realmente pueden pasar cosas. Y no te voy a adelantar más. Vamos con este pedazo de video. Me voy a apoyar en 3 factores distintos para respaldar lo que te estoy diciendo y de que estos momentos pueden ser una oportunidad de oro. Y la última, para invertir en el mercado de criptomonedas y ser de los que ganan dinero. Porque si algo sabemos todos es que sobran la cantidad de personas que ingresan tarde, ingresan en un momento muy inoportuno al mercado de criptomonedas y tomando decisiones completamente emocionales pierden dinero. Y el primer factor indudable de por qué es un buen momento para invertir en Bitcoin es, sin dudas, que por el halving de Bitcoin. Te lo voy a explicar muy brevemente por si no sabes qué es y también te voy a explicar el por qué. ¿Por qué Bitcoin sube de precio en base al halving? También te voy a comentar eso. Remontándonos al pasado, Bitcoin fue creado en el 2008, luego de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, como una especie de revolución ante el sistema financiero tradicional. En ese momento estaban creando un activo digital que tiene la capacidad de ser un medio de pago, de ahí criptomoneda, pero tiene algunas características muy diferentes a monedas que estamos acostumbrados, como el peso uruguayo, por ejemplo, en mi país, y el dólar americano, el euro, etcétera, etcétera. Dentro de tantas diferencias, me quiero centrar en 2. En primer lugar, las monedas más populares que conocemos, como el peso y el dólar, son monedas fiduciarias. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un gobierno, políticos, que lo respaldan y deciden en cuanto a política monetaria. En contraposición a esto, el Bitcoin y la gran mayoría de las criptomonedas son criptomonedas totalmente descentralizadas. Es decir, que no están centralizadas, o sea, no dependen ni de un gobierno, ni de una empresa, ni de una persona. ¿Por qué está respaldado entonces, por ejemplo, Bitcoin? Por un algoritmo matemático. Así es, quien respalda Bitcoin es la matemática, es preciso. La otra característica clave, y esto es fundamental que lo entiendas porque te va a servir para la vida, es que el Bitcoin, por ejemplo, tiene una oferta limitada y por el contrario, las monedas fiduciarias tienen una oferta ilimitada. Constantemente se están creando más unidades. ¿Qué causa la constante emisión de nuevas unidades, llámese dólares, llámese pesos? Eso lo que causa es la inflación. La inflación es básicamente el aumento generalizado de precios. Todos los años, absolutamente todo, sube de precio. Ahora, ¿por qué todo sube de precio? Bueno, por si no lo sabías, es porque la moneda por la cual cotizan todos los bienes y servicios, la comida, la ropa, etcétera, etcétera, tiene una emisión ilimitada. Como constantemente se están emitiendo nuevas unidades, eso es lo que causa la inflación. Y si que cada vez todo sea más caro, es básicamente una decisión política. Y si vos que me estás mirando no sabías por qué existe la inflación y cómo esto nos impacta, eso es un motivo suficiente para suscribirte a este canal. Ahora, Bitcoin por otra parte, ya te dije que tiene una oferta limitada. Se sabe que a futuro habrán como máximo 21 millones de unidades y no habrá más. Y entonces, en esencia, naturalmente tiende a subir de precio. Y esta subida de precio es basado simplemente por la ley de oferta y demanda. Si la oferta de un bien es limitada y la demanda está en aumento, que en el caso cripto lo hay y mucho, naturalmente el precio tiende a subir. Ni hablar si lo comparas con una moneda de oferta ilimitada, como el dólar, que es lo que se suele hacer, o el peso uruguayo, aún más. Ok, Mauro, te entiendo. Esto explica bien por qué podría ser una buena inversión a largo plazo, pero ¿por qué invertir ahora? ¿Y qué tiene que ver al final todo esto del halving? Ya vamos ahí. Estos son conceptos clave para que entiendas un poco de economía. Veamos ahora sí qué es el halving, cómo afecta a los precios y por qué lo afecta. Ya sabemos que habrán como máximo 21 millones de unidades, 21 millones de bitcoins. Pero no todos los bitcoins fueron creados desde el momento 1. No todos fueron creados en el 2008, sino que se estableció una forma en que la liberación de nuevas unidades iba a ser de forma progresiva. Y acá esto que te voy a comentar es bastante técnico. Sé que habrán algunas personas que van a dejar este video porque se va a saturar su mente de información, pero si te lo explico antes de ir a lo siguiente, que es lo potente, si te explico esto antes es porque realmente creo que es muy importante que lo tengas presente. Así que bien, desde su creación se estableció que por cada bloque minado se iban a emitir 50 unidades de bitcoins. Un bloque tiene información de transacciones en la red de Bitcoin y eso queda almacenado
en la blockchain o, en español, cadena de bloques, que es básicamente una gran base de datos distribuida y descentralizada alrededor del mundo donde queda la información de todas las transacciones de la red de Bitcoin. No quiero entrar en demasiado detalle, pero cada bloque ocurre cada 10 minutos aproximadamente. Y también se estableció que cada 4 años la creación de nuevas unidades de Bitcoin se reduciría a la mitad. Y esto es el halving. Para ser técnico, lo correcto es decir cada 210.000 bloques, que es aproximadamente cada 4 años. Te lo explico de nuevo y un poquito más sencillo. Entendamos lo siguiente, cada aproximadamente 10 minutos se crean nuevas unidades de Bitcoin, ¿sí? Desde su creación, desde el inicio, 50 unidades de Bitcoin cada 10 minutos. Cada 4 años, aproximadamente cada 4 años, esa cantidad de nuevos Bitcoins se reduce a la mitad. En vez de ser 50 por cada bloque minado, pasa a ser de 25. Luego de 4 años, de nuevo se reduce la recompensa a la mitad. Te voy a estar dejando una imagen ahí en pantalla para ilustrar esto que te estoy diciendo. En esencia, cada 4 años la recompensa de nuevas unidades se reduce a la mitad hasta llegar al máximo de 21 millones de unidades y listo, no se crean más unidades. ¿Quiénes son los encargados de producir estas nuevas unidades? Y acá te dejo otro concepto clave, son los mineros. Y los mineros son personas o más bien empresas que ponen a trabajar sus ordenadores en pro de la red de Bitcoin validando transacciones y como recompensa por ese esfuerzo obtienen Bitcoin. Ahora bien, entendamos ahora sí qué es lo que sucede por detrás para que el activo suba de precio. Estas empresas que se dedican a la minería de Bitcoin tienen sus costos asociados, mayormente energéticos, y sus ganancias se ven realizadas al vender esas unidades de Bitcoin. Entonces, si ya hablamos que cada 4 años se reduce a la mitad la recompensa de estas empresas por la minería de Bitcoin, con el mismo esfuerzo, podemos decir claramente que estas empresas cada 4 años, haciendo lo mismo, obtienen la mitad de la recompensa. O lo que es lo mismo decir que cada 4 años, para obtener la misma cantidad de unidades de Bitcoin, sus costos se duplican. Y a ver, si a estas empresas, que son empresas, su objetivo es ganar dinero, sus costos se duplican, tienen básicamente 2 opciones. O bien no pueden pagar esos costos, apagan y se dedican a otra cosa, o ¿qué es lo que tienen que hacer? Subir los precios. Y esa suba de precios es lo que ocurre unos meses luego del halving. Este año, en el año 2024, si no me falla la memoria, en el 19 de abril ocurrió el halving. ¿Qué es lo esperable? Unos meses después del halving que los precios aumenten. ¿Por qué? Debido a la escasez que hay en el mercado, como los costos de los mineros se duplicaron, para mantenerse operativos tienen que subir los precios. Ahora, claramente para que esto ocurra, tiene que haber demanda por detrás que esté dispuesto a pagar los Bitcoin a esos precios. Y esto es clave, que haya demanda es clave, si no la teoría se cae de pedazo. Y actualmente desde el lado de la demanda, la realidad es que es voraz. El mundo está adoptando al Bitcoin y a otras criptomonedas de forma muy acelerada. Y bueno, de hecho ya tenemos ETFs de Bitcoin y también de Ethereum, que los ETFs son instrumentos de inversión que cotizan en la bolsa de valores con todo el peso de la regulación. Esto es brutal. Y bien, ahora vamos a lo más entretenido. Toda esta teoría, como podrás ver, tiene muchísimo sentido. Entender lo que sucede por detrás y por qué suben los precios es fundamental, pero vayamos a analizar ahora qué es lo que ha sucedido en ciclos anteriores y de cuánto fue ese aumento de precios para interpretar e intentar proyectar qué es lo que podemos esperar para los próximos meses. Vamos al gráfico. Y bueno amigos, acá tenemos el gráfico de toda la historia. Cada línea amarilla vertical son los momentos en que se ha producido el halving. Vamos a ver desde el primer ciclo, vamos a analizar ciclo a ciclo, básicamente para saber qué es lo que pasó en esos momentos. Acá aparece algo totalmente plano, tiene sentido por los precios que manejábamos en esos momentos. Y vamos a tratar de entender en qué fecha, en qué zona estamos. Cuanto más reciente el ciclo, mayor validez tendrá que los iniciales en el cual la volatilidad era extremadamente mucho más alta. Así que bien, el primer halving fue este acá, que acá estoy en un gráfico semanal, fue en la semana, no tiene por qué ser este día puntual, fue en esa semana del lunes 26 de noviembre de 2012. Unos meses después del halving, acá estamos, por ejemplo, se puede decir que en enero de 2013 comenzó una racha alcista de forma bastante pronunciada. ¿De cuánto estamos hablando en ese momento? ¿Cuánto de revalorización? Aproximadamente un
Bueno, 4.000, casi 5.000%. No van a ser los retornos de estos periodos, ¿sí? A medida que el mercado se lo adopta, entran nuevos jugadores, entran los institucionales, entra el retail, las ganancias son cada vez menor y lo vamos a ir viendo ciclo a ciclo esa diferencia. Pero, ¿qué es lo que quiero mostrarles acá? Unos meses después del halving, una subida bastante interesante en el precio de Bitcoin. Después vamos a ver qué puede suceder con el resto de las criptomonedas. Pero vamos a analizar primeramente Bitcoin. Muy bien, se desarrolla el periodo alcista, luego una fase bajista llamada vulgarmente en los mercados el cripto invierno. De acá radica la gran importancia de salirse del mercado a tiempo. Así como hay buenos momentos y buenas oportunidades de compra, también lo hay de venta. ¿Sí? El Bitcoin es un mercado, las criptomonedas es un mercado muchísimo más cíclico. Claramente se puede invertir a largo plazo, pero para sacarle el jugo y tener realmente retornos impresionantes, lo más óptimo, lo eficiente es saber cuándo entrar y saber cuándo salirse del mercado. Vamos a ver un poquito de esto más adelante. Analicemos entonces el siguiente periodo, el siguiente halving. Acá lo tenemos en la semana del 4 de julio de 2016. Unos meses después, podemos decir que más o menos por acá, diciembre de 2016, ¿sí? Desde julio de 2016 a septiembre de 2016, aproximadamente unos 5 meses después. A veces es un poco menos el tiempo, a veces un poco más el tiempo. Lo que tarda desde el halving hasta que se produce el aumento fuerte o el inicio del aumento fuerte en el precio puede ser cambiante, no necesariamente se repite y se reitera de forma idéntica, pero claramente vemos que hay un patrón. En este caso de julio a diciembre, unos 5 meses, puede ser más, puede ser menos, pero quédense con el patrón, con la idea. Y luego de estos momentos, una subida, la escasez en el mercado de unidades de bitcoins debido a ese halving y luego un aumento bastante impresionante en el precio de aproximadamente unos 800-900%. Cada vez esa rentabilidad es menor, esto indudablemente, porque el mercado cada vez madura un poco más y tiene nueva incorporación de jugadores. Y bien, ¿qué es lo que pasó en el último ciclo? El último halving anterior al de este 2024. Acá lo tenemos en el 2020, alrededor de mayo de 2020. Vemos el halving unos meses después, podemos decir que más o menos por acá, en octubre del mismo año, comenzó la fase alcista. ¿Sí? La fase alcista parabólica. Puede que no se lo tome por acá, lo podemos tomar por acá. Es más o menos, ¿no? Si lo tomas desde octubre o desde aproximadamente noviembre o con este mechazo impresionante que estamos hablando de diciembre, pero yo lo tomaría más o menos de esta fecha en octubre, ¿sí? El halving lo vimos en mayo, en octubre tuvimos el inicio de ese bull run. El bull run se llama esa fase muy alcista en el precio de Bitcoin. ¿Qué es lo que de nuevo podemos ver acá? Desde el halving aproximadamente alrededor de unos 5 meses. Esto, si analizamos del principio hasta ahora, se va de cierta forma extendiendo un poco. Puede que los próximos ciclos sea alrededor de 5, 6, 7 meses. Pero en este caso, alrededor de 5 meses, el comienzo de ese aumento parabólico en el precio. ¿Cuánto alcanzó en términos de porcentaje? Si lo tomamos más o menos de esta zona al máximo, estamos hablando de unos 467% de retorno. Esto es de Bitcoin. Otras criptomonedas, si bien claramente conllevan un riesgo mucho mayor, el potencial de retorno es extremadamente superior. Y bueno, y ahora nos encontramos en este ciclo, en el actual que tuvimos el 19 de abril puntualmente. Acá esto estoy en un gráfico semanal. Me aparece ahí abajo, lo verán, en la semana del lunes 15 de abril. Y mi gato está haciendo cualquier cagada. Tenemos que el halving en esta fecha. Y actualmente estamos en octubre, ¿sí? En abril se dio el halving, es esperable que entre septiembre, que no fue el caso, o lo podemos tomar de esta zona, pero entendería que no, octubre o noviembre o diciembre, no creo que más, podemos ver el inicio de esa fase realmente alcista en el precio de Bitcoin. ¿Para qué te muestro esto? Para contrastar desde un aspecto más fundamental de por qué suceden las cosas y para que lo veas con tus propios ojos qué es lo que sucedió en ciclos anteriores. Ahora bien, no quiero entrar en demasiado detalle, pero Bitcoin es una criptomoneda de muchas más. Bitcoin suele ser la más estable, la más sólida, sin duda.
el movimiento de Bitcoin suele venir seguido del movimiento del resto de las criptomonedas denominadas altcoins, que viene de alternative coin o moneda alternativa. De nuevo, si no sabías este concepto, motivo suficiente para suscribirte al canal. Espero que te esté sirviendo toda esta información. ¿Y cuál es el comportamiento de estas altcoins? Es básicamente un movimiento exagerado de lo que hace Bitcoin. Cuando Bitcoin corrige, cuando Bitcoin está a la baja, estas criptomonedas se desploman. Y cuando Bitcoin comienza una fase alcista, que estamos a punto de ver una fase alcista, estas otras criptomonedas lo hacen de forma muy superior. Entonces, Mauro, ¿las oportunidades actualmente están en Bitcoin o están en las otras criptomonedas? En cuanto a potencial de retorno, indudablemente en otras criptomonedas. En cuanto a riesgo, también es mayor. Si te tengo que dar una recomendación, si te vas a meter en ese mambo, que realmente entiendas y comprendas en qué estás invirtiendo. Si no, mantenete, jugá más a lo seguro, que igual los retornos van a ser bastante interesantes si te mantenés en Bitcoin y o en Ethereum, que es la segunda criptomoneda más importante. Me queda una cosa más por contarte, que es cómo afecta al precio de Bitcoin factores externos. Pero antes de ir a eso, déjame decirte que si te interesa aprender más sobre todo este mercado cripto y todo este mundo, tengo un curso totalmente gratuito acá en YouTube de cómo entender y cómo empezar a invertir en Bitcoin y criptomonedas. Pensado totalmente desde cero para alguien que no tiene ni idea qué es Bitcoin y quiere comenzar a hacer sus primeras inversiones. Te lo voy a dejar por acá en las tarjetas y también te lo dejo abajo en la descripción. Y también aprovecho para comentarte que me están quedando actualmente los últimos 3 cupos de la última tanda que estoy lanzando de mi programa de acompañamiento en inversión en criptomonedas, que se llama el programa Crypto 10X. En ese programa vas a aprender y entender en mucho mayor profundidad sobre todos estos conceptos, con un fuerte foco desde un aspecto económico de Bitcoin y las criptomonedas, y vamos a trabajar juntos gestionando un portafolio de inversión para multiplicar tu capital entre 5 a 10 veces en un periodo, según fechas actuales, de acá a aproximadamente un año. Claramente hablamos de renta variable, estos retornos no te lo puedo garantizar, pero sí confío plenamente, y si querés más información sobre esto, te voy a dejar otro videito también por acá donde comento cómo puedo ayudarte de esa forma, y también ahí abajo en la descripción de este video. Y ahora seguimos con lo que me queda para comentarte. Todo lo que te conté anterior es intrínseco de Bitcoin y del mercado cripto. Ahora, es importante entender que los mercados financieros están interconectados. Lo que sucede a nivel macroeconómico internacional repercute en el mercado de cripto, lo que sucede en la bolsa de valores repercute en el mercado cripto, y por ende es deseable entender ciertos aspectos externos al mercado cripto para poder proyectar su implicancia. Sin entrar en demasiado detalle para no aburrirte con estos temas, al momento actual los datos macro son bastante positivos. Desde Estados Unidos tenemos actualmente una inflación en el 2,4%, que ha bajado efectivamente en el transcurso de este año, y los otros dos factores que pueden verse afectados mediante una política monetaria restrictiva, que es lo que ha venido haciendo la Reserva Federal en estos últimos 2 años, es el nivel de empleo y el crecimiento económico, los cuales de momento se mantienen con fortaleza. Quizás entrar en estos detalles en este video es muchísima información, porque esto es todo un mundo completamente diferente, pero importante. Pero simplemente quería darte este puntapié inicial para que entiendas que además de un análisis correcto del mercado cripto, hay factores externos que también impactan de forma directa. Y con toda esta información, déjame decirte 2 cositas más y ahí vamos terminando. Una es que indudablemente, por todo lo que hemos visto, estamos ante un momento impresionante y realmente de una oportunidad para invertir en este mercado cripto. Y es de esas oportunidades, y no exagero, que realmente te pueden cambiar la vida. Créeme que no exagero, Ahora, y relacionado a esto, así como es tan importante saber cuándo comprar y saber cuándo entrar al mercado, también es importante saber cuándo salirse y cuándo vender. Si no, lejos de tener retornos impresionantes y ganar mucho dinero en el mercado, puedes tener pérdidas muy grandes, inclusive la totalidad de tu capital, si te lanzas a hacer, por ejemplo, trading de criptomonedas y operar sobre apalancado. Cuidado con eso. Pero sí que es importante gestionar correctamente y efectivamente un portafolio de inversión y saber cuándo salirse, que es de lo más difícil, pero de lo más importante. De ahí también la relevancia de mi programa de acompañamiento Crypto 10X. Y déjame hacerte énfasis en que el mercado cripto es un mercado volátil, es un mercado de riesgo. Es responsable de mi parte que, así como te digo todo lo positivo y todo lo que podés lograr, también hay muchos riesgos asociados. Como en toda inversión, cuando el retorno potencial es muy grande, los riesgos que se están corriendo también son muy grandes, ¿sí? Algo que tenés que evaluar es si invertir en un mercado tan volátil y de tanto riesgo como el cripto es un mercado que está alineado a tus objetivos y está alineado a tu perfil. Me animaría a decir que la inversión en cripto no es una inversión para todo el mundo, pero
para quienes tengan un perfil adecuado y o tengan un capital que se puedan permitir correr algunos riesgos fundamentados y controlados para tener una ganancia potencial muy grande, es una excelente oportunidad. Pero ten en cuenta que es un mercado volátil, es un mercado de riesgo y por más que todo el análisis que hicimos y por más bien fundamentado y desde muchos factores que lo hayamos analizado, no necesariamente las cosas tienen que salir siempre tal cual como se ha ocurrido en el pasado. De hecho, hay una frase muy popular que dice más o menos así, que la historia no tiene por qué repetirse, pero sí que rima. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no necesariamente las cosas pueden darse tal cual como ha sucedido en el pasado, pero muchas veces, en la gran mayoría de los casos, se da y ocurre de una forma muy similar. Así que como última recomendación, si vas a comenzar a invertir en cripto y te vas a adentrar en este mercado, dedícale un tiempito a aprender y a entender en qué estás poniendo tu dinero. Para eso no te olvides que tengo mi curso gratuito de cómo comenzar a invertir en criptomonedas, que te va a aparecer acá por pantalla. Y si querés algo un poco más personalizado y que trabajemos juntos y que te guíe en todo ese proceso, mi programa Crypto 10X podría servirte. Acá en pantalla te dejo tanto el curso como un video donde te cuento cómo puedo ayudarte a través de mi programa para multiplicar tu capital de 5 a 10 veces aproximado en un periodo de fechas actuales alrededor de un año. Espero que te haya servido toda esta información y que puedas aprovecharla con prudencia. Todas estas oportunidades que no ocurren constantemente. Nos vemos por acá.